Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de la Inmaculada y vamos a intentar ver un poquito también cómo nos ilumina en nuestro camino de Adviento. En primer lugar, recordemos lo que dice el dogma. Todos hemos nacido con la mancha del pecado original, contraída o cometido, digamos, este pecado por nuestros primeros padres, que es lo que recordaba la primera lectura de hoy. Por lo tanto, todos nacemos, por decirlo así, con esa inclinación al mal. Un pecado, que dice el catecismo, es contraído, no cometido. No es un pecado que sea de nuestra responsabilidad, pero sí que daña nuestra naturaleza. La Virgen María fue preservada de esa mancha del pecado, desde su concepción. Por eso decimos que es inmaculada. La palabra inmaculada, como sabéis, significa sin mancha, no tiene mancha. Por designio de Dios, es un don de Dios. Y en previsión, decía la oración del inicio de la misa, de los méritos de Cristo. El hecho de que esté limpia de pecado, que no haya cometido ningún pecado y que no tenga el pecado original, no la coloca fuera del orden de la redención. La Virgen María es una criatura como nosotros, la más excelsa, pero es creada, no es Dios, sino que fue redimida, se dice así teológicamente, fue redimida preventivamente. Se anticipó sobre ella la gracia de la redención. ¿Con qué finalidad? Y esto ya nos coloca la perspectiva del Adviento. Decía la oración del inicio de la misa: para preparar una digna morada a tu Hijo. Fue preservada de la mancha del pecado original en orden a ser la madre de Cristo, la madre de Dios, del Verbo encarnado. El título principal de la Virgen María es que es la madre de Dios. Es haber concebido en su seno por obra del Espíritu Santo, porque tenía que ser la madre de Cristo, la madre de Jesús. Fue preservada de la mancha del pecado original. Esto dice el dogma, muy importante. Un dogma tardío en su formulación oficial, es de 1854, un poquito antes de las apariciones de la Virgen María en Lourdes. Entonces, ¿cómo nos ilumina a nosotros también en este camino del Adviento? No solo en la devoción a la Virgen María, sino que la Virgen María, si ha sido elegida para ser Madre de Cristo en orden a nuestra redención,
nos hemos de preguntar también, ¿verdad?, qué lugar ocupa María en nuestro camino, en nuestra vida espiritual, y cómo nos prepara también a celebrar los misterios de la Navidad y a celebrar también ese encuentro con Cristo de que nos hablaba San Pablo en la segunda lectura. Si os fijáis, San Pablo tiene textos que a veces son un poco difíciles, pero que son muy bonitos y son muy importantes. Y San Pablo decía que Dios lleve a su plenitud la obra buena que ha empezado en vosotros. Me gustaría que esto lo pensáramos, igual que hoy pensamos la obra buena que Dios ha hecho en la Virgen María, también es una oportunidad para pensar cómo también, gracias al sí de María, Dios ha hecho una obra buena en nosotros, ha empezado una obra buena en nosotros. ¿Cuál es la buena obra que Dios ha empezado en nosotros? La obra de la redención, por el bautismo. Somos hijos de Dios. Decía San Pablo, que Dios lleve a su plenitud esa obra buena que ha iniciado en vosotros para que os pueda encontrar irreprensibles. Irreprensible significa que no tenga que recriminaros nada, que no tenga que decirle esto has hecho mal. Irreprensible significa eso, que no tengas que ser corregido para que os encuentre irreprensibles el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús en ese texto? Cuando Jesús vuelva. Hoy pensaba, en el contexto del Adviento, que claro, cuando hablamos de que Jesús volverá al final de los tiempos y consumará este mundo, ¿verdad?, y se manifestará su victoria sobre el mal, y toda la creación resplandecerá según la misericordia de Dios, y entraremos en el reino definitivo, que a veces eso nos queda como lejano y que de alguna manera no marca nuestra vida, pero toda nuestra vida camina hacia ese encuentro con Cristo. Entonces tenemos que pensar cada uno de nosotros que la verdad de nuestra vida, la verdad de cada uno de nosotros, tiene que ver con ese día de Cristo Jesús. Hay un momento que San Pablo, recordáis, dice, porque vuestra vida, es un texto que se lee en Pascua, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A veces vivimos agobiados, vivimos preocupados, porque las cosas nos salen mal, porque no entendemos lo que nos pasa, porque estamos en esa lucha contra el pecado o contra las inclinaciones y nos cuesta y caemos, nos levantamos y nos viene la desazón, incluso a veces la amargura, porque solo vivimos ese presente de ahora y no pensamos en el día de Cristo Jesús. Y no pensamos en el don de Dios, y no pensamos en Dios que viene continuamente. En eso también nos ayuda la Inmaculada. Fijaros, en la primera lectura, Adán y Eva habían pecado. El pecado, de alguna manera, ¿qué había hecho? Psicológicamente, podríamos decir. Ontológicamente, o sea, en su realidad de criaturas, los habían enemistado con Dios. Además, los habían enemistado con el mundo que tienen alrededor y entre ellos, ¿verdad? Por eso Adán y Eva se excusan, Adán le echa la culpa a Eva, Eva acusa a la serpiente. Y también ellos mismos se encontraban a disgusto consigo mismo. Por eso dice el libro del Génesis que después de pecar se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, se dieron cuenta de la anomalía. Lo que antes era armonioso, en aquel momento se volvió todo confuso. ¿Y entonces qué hacen? Se esconden. Dios tiene que irlos a buscar. Ese texto del Génesis creo que hemos de pensarlo muchas veces, porque nosotros también nos escondemos, continuamente nos escondemos, como Adán y como Eva, porque pensamos que de esa manera, como el pecado pasa desapercibido, o pensamos que es excusable nuestra debilidad. Y de alguna manera actuamos con esa lógica que es la de Adán y de Eva, de pensar que si las cosas van mal, alguna responsabilidad tendrá Dios. En cambio, pensemos en la Inmaculada, en la Virgen María. Precisamente la Virgen María la vemos justo en la actitud absolutamente contraria. Es la que siempre está disponible para Dios. ¿Por qué siempre está disponible para Dios? Porque como ella y después otros
a imitación de ella, como San José, San Juan Bautista, tantos otros, ¿verdad? Siempre lo suyo pasa a un segundo plano. Tienen urgencia para que se realice lo de Dios. Tienen prisa porque se realice la salvación de Dios. Y su preocupación personal queda sometida a ese designio de Dios. Y siempre está disponible. Uno piensa en la Virgen María y siempre está disponible. El Evangelio eso lo expresa con ese sí de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Fijaros en esa expresión. No es simplemente decirle como si Dios le hubiera dicho quiero esto y dices sí, como nosotros tantas veces decimos sí, sino que incluso de alguna manera con su respuesta, hágase en mí según tu palabra, la Virgen María deja que Dios diga sí por ella. Porque no dice voy a hacer lo que me has dicho o voy a ponerme enseguida con lo que me has mandado, sino que dice que sea tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que has dicho que va a venir sobre mí y me va a cubrir con su sombra, el que haga todo eso en mí. Y para reafirmar eso, y esa total disponibilidad a Dios, sentirse totalmente desarmada, ese dejar que la fuerza del Espíritu Santo actúe plenamente en ella, señala esas palabras que a nosotros nos cuesta incluso a veces pronunciar y repetir. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Fijaos qué palabras tan fuertes. Qué conciencia tan grande de María. De la misericordia, de la bondad, del amor de Dios. Estamos participando en la celebración de la misa y tenemos que darnos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos es responder al amor de Dios, al don de Dios. Y que en la medida en que nos resistimos o queremos guardar algo para nosotros, fundamentalmente nos perdemos algo del don de Dios. En correspondencia también dejamos de darle gloria a Dios. La Virgen María, por el contrario, es toda ella transparencia de la bondad divina. Por eso irradia tanto la gloria de Dios. Pidamos, pues, queridos hermanos, en este camino del Adviento, que la Virgen María nos ayude a conocer ese don de Dios, esa llamada del Señor a la plenitud de la felicidad. En el inicio del Génesis se decía cómo Dios, que maldice a la serpiente, establece separación entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Separa el bien del mal. En algún momento San Juan Pablo II decía que era importante establecer esa separación. Nosotros hoy también nos cuesta mucho separar en ese sentido, ¿verdad? Pensamos que el mal tiene algún derecho. La Inmaculada nos dice que está llena de gracia, que en ella no tiene cabida el mal. También nosotros creemos que nuestra vida, por la acción de Dios, por la intercesión también de la Virgen, quede libre de todo mal, de todo pecado. Pidámoslo con humildad y acojámonos a la misericordia de Dios.